Nos vamos a poner en pantalla la ley para que se pueda visualizar la misma. ¿Se puede visualizar la pantalla? Sí se ve. Ya, perfecto. También se me escucha. Si es que se entrecortare o no se escuchare, no hay problema. Me pueden interrumpir y me indican para retomar lo que se ha dicho. Eh, entonces, empecemos con la ley 31.131. Como ustedes saben, esta ley fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 9 de marzo del 2021, siendo que está vigente a partir del 10 de marzo del 2021. Entonces, digo vigente porque la misma norma, como vamos a ver más adelante, en ninguna parte establece que se encuentra sujeta en su vigencia a que existe un reglamento. Entonces, empecemos. Esta ley la denominaron ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta que en el sector público se usa el régimen laboral privado del decreto legislativo 728, que es típico del sector privado, pero también el sector público lo utiliza, y hay trabajadores 728. El régimen laboral público del decreto legislativo 276, se refiere al personal contratado y nombrado que hace carrera administrativa. El régimen de prestación administrativa de servicios, que es el régimen laboral CAS, a partir del decreto legislativo 1057, y la ley 30.057, que regula el régimen laboral del servicio civil. Eh, Como si ustedes se dan cuenta, la incorporación de los trabajadores CAS se dará al régimen laboral 728 y al régimen laboral 276. En ningún momento la norma establece la incorporación a la ley 30.057. Se entiende porque esta norma todavía no ha sido implementada en todas las entidades públicas a nivel nacional. Entonces, esta no implementación hasta la fecha en su totalidad de la ley 30.057 sería un impedimento para que un trabajador CAS pueda incorporarse a esta ley 30.057. Por lo tanto, para preservar los derechos del trabajador CAS se ha buscado incorporarlo a regímenes ya existentes a nivel nacional y que se encuentran vigentes tanto en derechos y obligaciones de los empleadores y del empleador, que serían las entidades públicas, y de los trabajadores, que también les denominaría en este caso servidores públicos, empleados públicos. Hecha esta apreciación, veamos primero el artículo 1. El artículo 1 nos habla sobre el objeto de la ley. Es importante el objeto de la ley a fin de establecer cuál es la finalidad que tiene esta ley. Si ustedes pueden revisar en la primer parte, en esta parte que está sombreada, se indica que la finalidad de esta ley es incorporar al decreto legislativo 728 a los trabajadores CAS que realizan labores de naturaleza permanente en las diversas entidades del Estado. Y la segunda finalidad es que en las entidades públicas cuyo régimen laboral es exclusivamente el del decreto legislativo 276, la citada incorporación se realizará respecto de este régimen. Es decir, existe una doble finalidad: que los trabajadores CAS que realizan labores de naturaleza permanente sean incorporados al régimen laboral privado del decreto legislativo 728 o al régimen laboral público del decreto legislativo 276. Ojo, la norma, y en algunas preguntas que se me ha realizado, por ejemplo, en las municipalidades encontramos trabajadores 276 y trabajadores 728. Se entiende que los trabajadores CAS, un ejemplo, un obrero de la municipalidad que es trabajador CAS con labores permanentes, cuando se inicie el proceso de incorporación, se incorporará a las 728, conforme lo indica la Ley Orgánica de Municipalidades. En el caso de los 276, la incorporación en la municipalidad será de los empleados.
Si es un empleado CAS, su incorporación será al régimen laboral público del Decreto Legislativo 276. Una forma inicial de determinar a qué régimen laboral deben migrar los trabajadores CAS permanentes en una entidad pública es primero buscar la ley de creación de la entidad pública y conforme a esto establecer a qué régimen laboral será la incorporación en esa determinada entidad pública. El artículo segundo es importante porque ya nos habla de los requisitos. Dice, para la incorporación al régimen laboral del decreto legislativo 728 o decreto legislativo 276, según corresponda, los trabajadores contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios deben cumplir los siguientes requisitos. Son cuatro los requisitos que deben cumplir. Veamos requisito por requisito. El requisito uno dice realizar labores de naturaleza permanente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley. Entonces, en este caso, lo que les indica es la acreditación de labores de naturaleza permanente. Ojo, en ningún momento la ley establece que se ocupe un cargo permanente. Por lo tanto, no necesariamente las funciones que realicen deben responder a un cargo previsto en el cuadro de asignación de personal. Solamente indica labores de carácter permanente, realizar labores de carácter permanente, con lo cual no es necesario que el trabajador CAS que realiza labores de naturaleza permanente, su cargo esté en el cuadro de asignación de personal, que es el CAP de la entidad pública. Si es que una futura reglamentación haría esa precisión, por desnaturalizar la ley, podría ser inconstitucional y ser pasible de una acción popular. Entonces, es importante esta situación. En ninguna parte la norma exige un cargo o una plaza presupuestada en el cuadro de asignación de personal. Lo que exige es labores de carácter permanente, lo que habilitaría la aplicación del principio de primacía de la realidad. Es decir, si en los hechos verificamos que un trabajador CAS realiza labores de naturaleza permanente, entonces ya estaría cumpliendo con este requisito. B, tener contrato administrativo de servicios CAS por 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. Estos plazos se computan a partir de la fecha de la publicación de la presente ley. Eh, Ojo, en este punto ha habido muchas interpretaciones en contra. Recordemos que existen los abogados administrativistas y los abogados netamente laborales. El administrativista defiende los intereses del Estado. Entonces, por lo tanto, la interpretación que estos señores dan para defender a las entidades públicas es decir que los plazos se inician a computar a partir de la entrada de vigencia. Es decir, que los 2 años o 3 años discontinuos se inician en su cómputo a partir del 10 de marzo de 2021. Eso. Pero, ojo, en el otro lado están los abogados laboralistas. Entonces, en el derecho laboral existe el principio de interpretación favorable al trabajador. Ahora ustedes pueden decirme, sí, doctor, está muy bien el derecho, pero es algo muy doctrinario. Entonces, para eso nos vamos a la ley marco del empleo público. En la ley marco del empleo público se establecen los principios del empleo público y uno de esos principios dice principios de derecho laboral. Y dentro de esos principios de derecho laboral positivizado indica la interpretación favorable al trabajador en el caso del empleo público. Entonces, sustentado en ese principio es que debemos interpretar esta norma. ¿Y en qué sentido? Si ustedes dan lectura a esta parte, dice, estos plazos se computan a partir de la publicación de la presente ley. No dice que estos plazos se inician a computar. En ningún momento dice la norma se inician a computar a partir de la fecha de publicación de la ley. Dice se computan. ¿Qué implica esto? A la fecha de entrada en vigencia de la ley, yo recién computo el tiempo de servicios de un trabajador. 5 años, 3 meses. A la fecha de entrada en vigencia de la ley, computo hasta esa fecha. ¿Cuántos años tiene ese señor? 1 año, 3 meses. Entonces, en ese caso no tendría derecho y en el anterior de los 5 años sí lo tendría derecho. Entonces, siempre
la lectura de la norma en materia laboral debe ser una interpretación sistemática, una interpretación finalista, una interpretación exegética, pero siempre cautelando el derecho de los trabajadores. Y en este caso, si ustedes ven, dice, estos plazos se computan, no dice se inician en su cómputo. Entonces, por lo tanto, los 2 años o 3 años discontinuos deben ser cumplidos al momento en que entra en vigencia la ley 31.131, que es el 10 de marzo del 2021. Pasemos al tercer requisito: haber ingresado a la institución mediante concurso público, en su defecto haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios. Ojo, en el decreto legislativo 1057 se habla de proceso de selección. Por lo tanto, el proceso de selección al que se refiere el decreto legislativo 1057, que es la ley de los CAS, estaría dentro de la palabra concurso público. Otra situación importante es que si el servidor, antes de ser CAS, prestó servicios por locación de servicios o los servicios no personales. Esto se rige por el Código Civil y se atiende a un proceso de selección conforme a la ley de contrataciones con el Estado. De allí que alguien que inició su labor como locación de servicios, al ser locación de servicios se entiende que ha seguido un proceso, se presume que ha seguido un proceso de incorporación conforme a la ley de contrataciones con el Estado. El cuarto requisito no es un requisito como tal, más bien es una precisión que garantiza el principio de irrenunciabilidad de derechos. Indica a los trabajadores que hayan renunciado a un CAS para asumir para asumir un contrato distinto en el interín de la vigencia de la presente norma, se les reconoce los derechos que confiere la presente norma al estar comprendidos dentro del inciso B del artículo 2 de la presente ley. Esto hace ver ya una situación de sistemática. Como les dije, los 2 años o 3 años deben ser cumplidos al momento en el cual entra en vigencia la ley. Y esto se refiere justo al derecho que se otorga a estos trabajadores que eran CAS y han asumido otro contrato cuando va a estar vigente esta norma, siempre y cuando dice que cumpla con el inciso B, lo que implica que al momento de la entrada en vigencia ya debían tener los 2 años o 3 años discontinuos. ¿A qué se refiere este supuesto? Es posible, y se está dando a nivel nacional, que uno puede haber sido contratado como un CAS permanente por el estado de emergencia, lo han variado su contratación CAS a un CAS COVID, en situación que si no tiene los 2 años o 3 años le perjudicaría y le restaría derechos. Pero si tiene los 2 años y 3 años, el cambio de contratación a un CASCOVI, conforme a este artículo 2, inciso D, no le afectaría el derecho que está reconociendo la ley 31.131. De esta manera, tenemos 4 requisitos que usted debe cumplir para estar dentro del marco de la norma y lograr acceder al derecho a la incorporación, ya sea al 728 o al 276. Una situación importante es que la ley, al establecer la incorporación del trabajador CAS permanente al 728-276, lo que genera es un derecho laboral previsto en la ley, lo que implicaría que estaría sustentado en el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales derivados de la ley. Veamos el artículo 3. El artículo 3 habla de aplicación progresiva. Dice, la incorporación a régimen CAS al decreto legislativo 728 y al decreto legislativo 276 se realiza en forma progresiva, de conformidad con lo establecido en el reglamento de la presente ley, respetando la disponibilidad presupuestaria de las entidades públicas. Estos son 2 puntos importantes que se debe tener en cuenta respecto de la demanda de inconstitucionalidad presentada. Cuando uno da lectura a la demanda de inconstitucionalidad, hace ver como que la incorporación sería un acto automático,
sin tomar en cuenta que expresamente la norma dice progresividad. Más adelante vamos a ver cuánto es este periodo de progresión para esta incorporación. Esto significa que todos los trabajadores CAS automáticamente no van a ser incorporados, sino que se tiene que establecer un cronograma de incorporaciones teniendo en cuenta algunos supuestos específicos. Asimismo, también la demanda de inconstitucionalidad indica si afecta el presupuesto, si afecta la provisión presupuestal. Sin embargo, si ustedes verifican, dice respetando, la incorporación se da progresivamente respetando la disponibilidad presupuestaria de las entidades públicas, lo cual implica que si una entidad pública no tiene presupuesto, no podría acceder a la incorporación de sus trabajadores CAS. Lo que va a implicar es que se debe buscar formas, mecanismos para crear disponibilidad presupuestal para su entidad pública de tal manera que los trabajadores CAS puedan ser incorporados. De allí la progresividad de este proceso de incorporación. Ahora dice, de conformidad con lo establecido en el reglamento. Ojo, el derecho a la incorporación ya nació. El procedimiento para su incorporación está sujeto a una reglamentación. Es decir, no está sujeto el goce del derecho a la incorporación a la reglamentación, como más adelante vamos a poder ver. Ahora dice, para tal efecto se toma en cuenta para la incorporación de los trabajadores el grupo ocupacional y el nivel del decreto legislativo 276, así como la clasificación laboral funcional de la ley 28175, la ley marco del empleo público, según corresponda al régimen laboral ordinario de la entidad pública de acuerdo a la labor que desarrolla. En este caso es importante establecer, uno, no hace referencia al 728, pero sí hace referencia al 276 y hace referencia que se debe tomar en cuenta el grupo ocupacional y el nivel de carrera en la 276. Uno de los atributos del nivel es la garantía del nivel remunerativo. Entonces, ¿qué implica? Y eso muchos se han preguntado, si soy trabajador CAS, al momento de mi incorporación al 728 o al 276, se me podría reducir mi remuneración? ¿Voy a ganar más como remuneración? Eh, La respuesta es principio de intangibilidad de remuneraciones, por el cual el trabajador casi gana 2.000 soles, al momento de su incorporación deberá ganar 1.000 soles, no menos. La única forma en que él pueda ganar menos sería aceptando la reducción de su remuneración de manera unilateral, escrita y expresa. Ganar más, eso ya sería dependiendo de la disponibilidad presupuestal de la entidad. Muchos a veces indican de que el trabajador de mi mismo nivel, cuando se ha incorporado, gana más. Eso es una situación que se verá a futuro como un supuesto de homologación de remuneraciones. Pero en este caso solo estamos hablando de la homologación, de la incorporación, disculpen, al 276 y al 728. Y esta incorporación solo implicará respetar la remuneración que ya viene percibiendo el trabajador CAS. En esta parte se indica el proceso se concreta en un periodo no mayor de 5 años, es decir, que la progresividad de incorporación no es automática, no es en meses, no es en un año, es en 5 años. Y esta situación debe tenerse en cuenta a efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la norma, porque en la demanda de inconstitucionalidad se hace mucha referencia por ejemplo, se toma como punto de partida la ley de ascenso automático en el sector salud, ley que fue declarada inconstitucional. Pero en este caso no hablamos de ninguna incorporación automática, estamos hablando de una incorporación progresiva. Ahora, esta progresión, ¿qué es lo que va a tener en cuenta en estos 5 años? Dice, el orden de prelación para la incorporación que se señala en la presente ley está en función de la antigüedad del contrato, edad, cuota de discapacitados e igualdad de género. ¿Esto qué implicará? Que cada año, la incorporación debe tener en cuenta unos criterios de prelación. Por ejemplo, el primer año de incorporación tendrán preferencia los trabajadores que tienen más años como trabajadores CAS. No será lo mismo un trabajador CAS que tiene
7 años de servicios ininterrumpidos que un trabajador CAS que solamente tiene 3 años de servicio. Se deberá dar prioridad al que tiene más tiempo de servicios como CAS. De la misma manera, no sería lo mismo incorporar a un trabajador CAS de 21 años que a un trabajador CAS de 50 años. Lógica, por lógica, deberíamos dar preferencia al trabajador CAS de 50 años para que pueda gozar de los beneficios que le brindará el régimen laboral 728 o el 276. El artículo 4 habla de la eliminación de la temporalidad sin causa y prohibición de la contratación bajo el régimen CAS. Dice, desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1, los contratos CAS de servicios, los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada. Ah, ojo, cuando habla de causa justa puede ser relacionada a la capacidad, es decir, la imposibilidad de que el trabajador pueda prestar el servicio en el cargo que ostenta, es decir, imposible rotarlo a otra área. O por razones de disciplina, la comisión de una falta grave también podría dar término. Pero si es un trabajador CAS que goza de buena salud y tampoco tiene demérito alguno, su labor es impecable, entonces él goza inmediatamente del carácter indefinido de su contrato administrativo de servicios. Ojo, esto es algo muy importante. Esta ley, al hacer esta declaración del carácter indefinido del trabajador CAS, lo que hace es crear un derecho a una estabilidad laboral. En este caso, como está sujeto a la no existencia de falta y tampoco un supuesto de incapacidad, hablaríamos de un supuesto de estabilidad laboral relativa, pero se ha creado, conforme a esta norma, este derecho. Y imaginemos en el supuesto negado que se emite una sentencia de inconstitucionalidad de esta ley, ya no podría afectar este derecho a la estabilidad laboral al que han accedido los trabajadores que estaban prestando servicios a la entrada en vigencia de la ley 31.131. Ahora dice, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios, con excepción de aquellas contrataciones que se encontraren vigentes y que sean necesarias para renovar a efectos de no cortar el vínculo laboral de los trabajadores con vínculo vigente, en tanto se ejecute lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley. Es posible que, por ejemplo, hasta noviembre del 2020 les hayan hecho firmar contratos CAS. Por razones administrativas o de negligencia, ya no firmaron contrato CAS a algunos trabajadores. Entonces, entra en vigencia el 10 de marzo esta ley, pero no tienen contrato CAS. Para regularizar esta situación, la norma permite que se haga firmar un contrato de trabajo CAS. Ojo, administrativamente podría ser que la administración pública establezca que los CAS deben firmarse cada 3 meses, sin que ello implique una renuncia al derecho laboral ya reconocido. Entonces, por cuestiones administrativas también podría ser el CAS hasta el término del ejercicio fiscal. Si esto es así, si esto es así, los trabajadores CAS están cubiertos por la estabilidad laboral. Por lo tanto, si a alguno la entidad pública les diría no tienes contrato CAS, por lo tanto no estás amparado con la ley, sería una falacia, porque la ley está otorgando este derecho. Ahora bien, dice que es posible, ya no se va a realizar procesos CAS, pero se establece situaciones especiales en las cuales todavía se puede lanzar procesos de selección para CAS e indica quedan exceptuados de los alcances de la presente ley los trabajadores CAS que hayan sido, disculpen, que hayan sido contratados como CAS de confianza.
tres supuestos en los cuales todavía se puede realizar un proceso de selección CAS actualmente. Eh, para un contrato CAS transitorio, ejemplo, el CAS COVID, eh, el contrato CAS para un cargo de confianza y el contrato CAS para un supuesto de suplencia de un trabajador. Ojo, eso es en la regla general, en esencia eso podría ser. Pero, por ejemplo, se debe ver caso por caso supuestos de posible desnaturalización en estos tres casos. Por ejemplo, en el caso de que dice usted es contratado transitorio, ejemplo, un CAS COVID. Sin embargo, usted, 7 años antes de que sea CAS COVID, usted era un trabajador CAS permanente. Por lo tanto, en ese caso, el contrato CAS COVID está desnaturalizado por un contrato CAS de manera permanente. Otro supuesto, le dicen, usted está contratado en un cargo de confianza, es un CAS de confianza. Usted revisa los documentos de gestión y el cargo que viene ocupando no es un cargo de confianza. Entonces se produce una desnaturalización. Tercer supuesto, suplencia. Usted tiene un CAS suplencia, pero oh sorpresa, usted se da cuenta que la persona a la que está supliendo ha fallecido. Es decir, que está usted ejerciendo un CAS en plaza vacante. Es otro supuesto de desnaturalización de la suplencia. Entonces, esas situaciones ya se ve en una vía judicial y será el juez quien determine la existencia de una desnaturalización y la declaración de un derecho que corresponde al trabajador CAS. El artículo 5 dice la implementación de la ley. Dice, la implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto de la entidad, autorizándoseles además a realizar las modificaciones presupuestales que sean necesarias para cumplir con lo después dispuesto en la presente ley, sin demandar recursos al Tesoro Público. Ojo, esto es importante que se tenga en cuenta. La ley que se ha emitido en ningún momento es irresponsable. La misma ley indica que la implementación de la ley se financia con cargo al presupuesto de cada entidad. Es decir, que el Poder Ejecutivo no va a disponer de dineros para la incorporación en una municipalidad provincial lejana. Esa municipalidad provincial lejana es quien, dependiendo de su presupuesto, irá incorporando a los trabajadores CAS. Ojo, también dice sin demandar recursos al Tesoro Público. Esto también es importante porque en la demanda de inconstitucionalidad se da una cifra de 3.000 millones de soles de gasto en incorporación de los trabajadores, situación que no es correcta. Más aún cuando si realizamos una interpretación sistemática de este artículo 5, con el artículo 3 indica respetando la disponibilidad presupuestal. Es decir, que la ley en ningún momento ha afectado el principio de previsión presupuestal, ni tampoco el principio de provisión presupuestal. Por lo tanto, la ley no es inconstitucional. Inclusive, la norma indica realizar modificaciones presupuestales, situación que implicará ya la intervención de las organizaciones sindicales para lograr créditos suplementarios, transferencias de partidas, anulaciones de partidas, las cuales facilitarán la incorporación de los trabajadores CAS a los regímenes 276 o 728. Ahora veamos la primera disposición final, eh, disposición complementaria final. Habla sobre fiscalización. Indica la fiscalización de las condiciones contractuales o convencionales, así como de las condiciones legales de los trabajadores CAS, está a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, mientras dure el proceso de implementación de la presente ley. De la lectura de esta norma podemos establecer que SUNAFIL puede fiscalizar la inobservancia de condiciones contractuales. Si el contratado CAS en su contrato tiene por principio de condición más beneficiosa cláusulas que lo benefician, podrá fiscalizarse el respeto a esta cláusula contractual. Si los trabajadores CAS
realizaron convenios colectivos que les otorgaban mayores derechos y se pretende restar estos derechos, la fiscalización de SUNAFIL también tendrá que hacer respetar estas condiciones convencionales. De la misma manera, SUNAFIL tendría que hacer respetar y fiscalizar las condiciones legales de los trabajadores CAS, como es el supuesto de implementación de esta ley, como el respeto a su estabilidad laboral y el respeto al derecho a la incorporación al 728 o 276. La segunda disposición complementaria final habla de reglamento. En principio dice, el Poder Ejecutivo aprueba el reglamento de la presente ley dentro de los 60 días de su entrada en vigor. Estos 60 días se entienden naturales y habrían vencido el 8 de mayo del 2021. Es decir, que el Poder Ejecutivo ya está fuera del plazo para emitir este reglamento. Lejos de emitir este reglamento, el Poder Ejecutivo les dio a los trabajadores la demanda de inconstitucionalidad de esta ley. Claro que es posible que las organizaciones sindicales presenten demandas de acción de cumplimiento o contencioso administrativo de cumplimiento para que el Poder Ejecutivo emita la ley. En las redes sociales incluso está habiendo comunicados de organizaciones sindicales que están firmando, por ejemplo, compromisos con las autoridades de turno, bueno, de que están en elecciones, donde se están comprometiendo a ingresar en el gobierno e inmediatamente emitir el reglamento de la ley 31.131. Pero eso ya es una coyuntura política, bueno, que tendría relación con lo que se estudia al lado de la dogmática, que es la política jurídica. Pero la segunda parte es importantísima. Dice, la falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de la presente ley no es impedimento para su aplicación y exigencia. Entonces, que no haya reglamento, dice, no es impedimento para aplicar la ley, es decir, para pedir la incorporación. No es impedimento para exigir la incorporación al 728 o 276 de los trabajadores CAS permanentes. Esto hace importante la presentación de una solicitud donde usted ejerce el derecho. Les quiero indicar, con la emisión de la ley, ustedes ya gozan del derecho a ser incorporados al 728-276. Sin embargo, por estrategia procedimental y procesal, la presentación de una solicitud implicaría el ejercicio de este derecho. Ante una posible inconstitucionalidad de la ley, debido a que la sentencia no tiene efectos retroactivos, no podría afectar la situación jurídica del ejercicio regular de un derecho. Por lo tanto, la sentencia del Tribunal Constitucional no podría atacar estos casos y estos casos tendrían que culminarse con su incorporación. Tenemos también la única disposición complementaria modificatoria. Esta disposición modifica el artículo 5 y 10 del Decreto Legislativo 1057 en los siguientes términos. Ojo, cuando se hace la modificación del Decreto Legislativo 1057, en la demanda de inconstitucionalidad en ninguna parte se pide la declaración de inconstitucionalidad del artículo 5, ya modificado del Decreto Legislativo 1057. ¿Qué de importancia tiene esto para efectos de los derechos que los trabajadores CAS? Es que el artículo 5 del Decreto Legislativo 1057 ha sido modificado y actualmente dice expresamente, el contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de naturaleza transitoria o de suplencia. Entonces, a partir de ahora, aun cuando se declare inconstitucionalidad la ley, ya se incorporó al patrimonio del trabajador CAS permanente el derecho a una estabilidad laboral relativa, derecho que no puede ser negado por el Tribunal Constitucional, más aún cuando las sentencias del Tribunal Constitucional por mandato de la Constitución no tienen efectos retroactivos. Por último, el artículo 10 ratifica aún más lo que estamos indicando cuando dice el artículo 10 actualmente, el artículo 10 del Decreto Legislativo 1057 dice, el contrato administrativo de servicios se extingue por decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada.
Si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador. Entonces, como ustedes pueden ver, actualmente la entidad solamente podría cortar un contrato CAS por causa disciplinaria o relacionada con la capacidad del trabajador. Si no se prueba esto en un juicio, el juez declara la nulidad de la decisión unilateral y dispone la reposición del trabajador. Entonces, ahora veamos un poco los supuestos de la demanda de inconstitucionalidad. Veamos solamente esta parte, la más importante, que establece cuáles son los argumentos, qué es lo que dice. Y en forma sucinta les vamos a indicar por qué no sería inconstitucional nuestra ley. En principio, el Poder Ejecutivo indica que es inconstitucional la ley 31.131 porque contraviene el artículo 43 que reconoce el principio de separación de poderes, que comprende la obligación, dice, la obligación de cooperación entre órganos constitucionales. ¿Y qué es lo que indica en la demanda cuando ustedes le dan lectura? En una parte indica de que el Poder Ejecutivo presentó las observaciones a la ley 31.131. Pese a ello, el Congreso no hizo caso y por insistencia aprobó la ley y la publicó. Esto es falso, porque una vez que el Poder Ejecutivo, si ustedes ven en el Congreso los proyectos de ley, el Poder Ejecutivo presenta las observaciones, se pasa nuevamente a comisión y la Comisión de Trabajo emite un nuevo dictamen. Y con ese dictamen, por insistencia, recién el Congreso de la República aprueba la ley. Esa es una verdad que se puede ver inclusive online cuando se ingresa a proyectos de ley del Congreso de la República y se puede ver que después de las observaciones se mandó a Comisión de Trabajo y la Comisión de Trabajo emite dictamen y con ese dictamen se emite, bueno, se aprueba la ley por insistencia y se publica la ley. Ojo, también dice la obligación de cooperación. Esta obligación de cooperación en sí afectaría el principio de separación de poderes, porque el poder legislativo es independiente del poder ejecutivo, no está obligado a escuchar al poder ejecutivo, por eso es la independencia. De la misma manera, el poder judicial tampoco podría inmiscuirse en la labor del poder ejecutivo o del poder legislativo. Entonces, esto sería, no estaría bien y por lo tanto no sería un argumento sólido. Otro argumento es el artículo 118, inciso 17, sobre la competencia del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública, lo que tiene relación también con el artículo 118, inciso 3, dice, en concordancia con la ley orgánica del Poder Ejecutivo sobre la competencia para dirigir el sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el sector público. Ojo, en estas dos causales de una presunta inconstitucionalidad se habla de competencia. Competencia. Yo me pregunto, ¿es una demanda constitucional por la existencia de un conflicto competencial o es una demanda de inconstitucionalidad? Si vamos a alegar que yo soy competente como entidad pública para realizar una situación y tú eres competente para realizar otra situación, estamos ante un supuesto de un conflicto de competencias que no se tramita a través de una demanda de inconstitucionalidad, sino que se tramita a través de una demanda de conflicto de competencias. Por lo tanto, la demanda de inconstitucionalidad sería inconsistente e improcedente en este caso. Veamos. También alega el Poder Ejecutivo la violación del artículo 78, que reconoce el principio de equilibrio y estabilidad presupuestaria. Como les hemos indicado, en la ley 31.131 expresamente se indica que la implementación es con cargo al presupuesto de la entidad, sin demandar recursos al Tesoro Público. En más arriba se indica que en el artículo 3 que se respetará la disponibilidad presupuestal de las entidades públicas. Entonces, ¿cómo es posible que el Poder Ejecutivo indique, indique que se viola el artículo 78 de la Constitución sobre el principio de equilibrio y estabilidad presupuestal, cuando lo que hace la ley es
expresamente indicar que se debe respetar la disponibilidad presupuestaria y que no se demandará ningún recurso al Tesoro Público. Ojo, en la demanda de inconstitucionalidad también se indica sumas dinerarias. Hace referencia al costo que implicaría implementar la ley, pero ese costo es de 3.000 millones, bueno, es 3.000.636.000 millones 105.756.50. Debe entenderse que por el carácter progresivo de esta incorporación no se desembolsará en un año, sino será en 5 años. Y en su caso no debemos discutir la inconstitucionalidad de la ley, tal vez su modificación, ampliar los 5 años de incorporación progresiva a 7, 8 años, pero no quitar un derecho que tienen los trabajadores CAS. Ahora, inclusive en esta demanda de inconstitucionalidad se ve un cuadro, pero cuando ves el cuadro te das cuenta que el poder ejecutivo es el que más trabajadores CAS tiene, 120.520, mientras que los gobiernos regionales tienen 70.000, los gobiernos locales, entre todos los gobiernos locales hacen 70.000. Entonces no es tan correcto que el Poder Ejecutivo va a desembolsar todo ese dinero, sino cada entidad pública verá cuántos trabajadores CAS tiene y podrá establecer si es que afecta o no su presupuesto, si tiene disponibilidad presupuestal. A lo que se suma el hecho de que los trabajadores CAS permanentes ya perciben una remuneración. Es decir, que la entidad pública ya cubre esta remuneración. Al pasar al 276 o al 728, respetaremos esa remuneración que ya viene cubriendo la entidad pública. Entonces, no estamos creando un mayor gasto. El gasto es parcial, referente a los derechos que podrían adquirirse. Por ejemplo, un trabajador CAS lo incorporamos al 728, va a seguir ganando la misma remuneración. Sin embargo, eh, lo que sí va a implicar un gasto va a ser la compensación por tiempo de servicios en las gratificaciones. En el caso de las gratificaciones, ya el Estado daba 300 soles. Si eres 728 será un sueldo completo. Pero como usted puede ver, no es que todo el dinero de repente va a surgir de la nada, sino que es dinero que ya se viene pagando y que solamente va a sufrir un incremento en el gasto. Entonces, esa situación tampoco hace referencia a la demanda de inconstitucionalidad en su análisis. Por último, dice que el artículo 79 prohíbe a los congresistas crear o aumentar gasto público. Dice que se está afectando este principio constitucional. Ojo, la prohibición de los congresistas es a presentar iniciativa legislativa, a presentar proyectos de ley que pretendan crear o aumentar el gasto público. Ojo, en materia laboral, en materia laboral, todo contrato de trabajo tiene tres elementos: prestación de servicios, subordinación y remuneración. Cuando hablemos de una relación laboral y la incorporación de un trabajador o su contratación, necesariamente tenemos que tocar el tercer elemento, remuneración. Pero al hablar de remuneración no debemos entender que el Congreso aumente el gasto público, porque en ninguna parte de la ley hace referencia a crear más gasto público. Lo que hace referencia es a respetar una relación laboral que era a plazo fijo, a plazo determinado, y convertir esa relación laboral a una relación a plazo indeterminado. Y hecho a plazo indeterminado que se vaya a los regímenes 728 y 276, donde tiene mayores derechos que garantizarán una remuneración equitativa y justa, que sí es un derecho constitucional previsto en la Constitución política. Por último, en la demanda de inconstitucionalidad también se hace referencia a la afectación al artículo 40 de la Constitución, que reconoce la carrera administrativa como un bien jurídico constitucional basado en la meritocracia. Ojo, el artículo 2, inciso B de la ley 31.131, indica expresamente como requisito para gozar del derecho a la estabilidad laboral e incorporación al 276 y 728 del trabajador CAS permanente, haber ingresado por concurso público.
Si esto es así, en ningún momento se está afectando la meritocracia, porque como requisito se está estableciendo la necesidad de haber ingresado por concurso público. Entonces, conforme a esto, culminaría así la exposición. Muchas gracias, doctor. Excelente su ponencia. Compañeros, a ver si tienen alguna pregunta para el expositor. Doctor, hay una pregunta en el chat. El compañero Carlos Barandiarán señala, buenas noches. Si actualmente estamos como indeterminados, ¿se puede solicitar licencia sin goce? Debo entender que es la licencia sin goce de haber compensable establecida por pandemia. Doctor, si nos responde la pregunta, gracias. Sí, no habría ningún problema, porque están ya como trabajadores indeterminados y en ningún momento se ha reducido los derechos que como trabajadores tienen. Y uno de esos derechos es gozar de licencias y permisos. Muchas gracias por su respuesta, doctor. ¿Alguna consulta adicional? Doctor, mientras van formulando, ahí tenemos una consulta. Dice, buenas tardes, tengo un contrato vigente hasta el 31 de mayo. Vengo 6 años laborando de manera ininterrumpida. Mi pregunta es si me harán firmar nuevamente un contrato o según las normas se convierte en forma indefinida. Sí, a nivel nacional me han consultado esto y algunas entidades lo que están haciendo es hacerles firmar contratos por 3 meses. Debemos entender, ustedes no pueden, no vayan a pensar que la firma de ese contrato por 3 meses implica una renuncia, porque el contrato está en base a la pirámide de Kelsen está abajo y nuestra ley está acá arriba, la ley 31.131. Así es que la firma de un contrato que diga 3 meses de ninguna manera hace renunciar al derecho a la estabilidad laboral que ya han ganado conforme a la ley 31.131. Entonces yo les sugeriría revisar siempre el contrato. Si no hay ninguna cláusula de renuncia a lo previsto en la ley 31.131, se firma porque tal vez por razones presupuestales. Si uno se pone en el sentido de que no voy a firmar que ahora debes ponerme en mi contrato administrativo a plazo indeterminado, eso dependerá de la entidad pública. Sin embargo, la firma por 3 meses o hasta el término del ejercicio presupuestal de ninguna manera le va a restar ningún derecho a los que ya está creados por esta ley 31.131. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Dula Romero. Indica, buenas tardes. La suscrita al 10 de marzo de 2021, fecha en que se dio la ley, en Sunafil tenía 1 año, 10 meses y 3 días. Sin embargo, laboré en otra entidad 9 años como CAS, del año 2010 al 2018. ¿Mi caso aplicaría? En ese caso también lo que yo estuve indicando es la aplicación del principio no debemos distinguir donde la ley no distingue. La norma expresamente indica 3 años discontinuos, pero no hace referencia a que deban ser en la misma entidad pública. Por lo tanto, se entiende de que estos 3 años discontinuos pueden ser en otras entidades públicas, a lo que se suma el hecho que el servir ha indicado que para efectos de la relación laboral en el sector público, el Estado se entiende como un único empleador. Gracias, doctor. Robert nos pregunta, ¿qué pasa si la entidad manda la carta de no renovación sin respetar la ley? ¿Puedo solicitar, según la disposición complementaria, el apoyo de Sunafil? Exacto. En el caso que le indique que no van a renovar el contrato, si usted verifica conforme a los requisitos que usted tiene derecho a esta renovación, a su labor a plazo indeterminado, entonces bien puede presentar a Sunafil la correspondiente denuncia administrativa para que Sunafil proceda a realizar la fiscalización que corresponda, sin perjuicio de una denuncia penal por delito de abuso de autoridad, porque bueno, la garantía de la ley es que la ley es clara, ¿no? Otorga este derecho, bueno, el carácter indeterminado, indefinido del contrato CAS. Gracias, doctor. Jan Valdivieso pregunta, buenas noches, mi consulta sería, ¿cuánto el tiempo máximo y el mínimo que duraría un proceso en el Tribunal Constitucional hasta la culminación del proceso? Supongo que se refiere al proceso de inconstitucionalidad. Bueno, el proceso de inconstitucionalidad va a implicar la interposición de la demanda, la admisión de la demanda, la contestación en 30 días hábiles
una vista de la causa y después de la vista de la causa 30 días hábiles más para emitir. Eso es conforme al Código Procesal Constitucional. Sin embargo, lo que se ha recomendado en estos casos es que las organizaciones sindicales presenten su intervención como afectados, como terceros afectados al proceso de inconstitucionalidad, lo cual consideramos va a hacer que el proceso de inconstitucionalidad demore más. En ese sentido, va a implicar de que tal vez el proceso de inconstitucionalidad va a quedar todavía sin resolver hasta que el nuevo gobierno, un nuevo poder ejecutivo, tome la batuta y decida sobre esta ley, a lo que se suma el hecho del cambio de los representantes del Tribunal Constitucional. Esa va a ser una situación muy importante a efectos de evaluar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 31.131. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Delmira Samantha Aquino Asencios, quien señala, a la vigencia de la ley, cuento con 1 año y 7 meses. ¿Ello quiere decir que no me encuentro amparada bajo los parámetros de esta ley? ¿No pasaría al régimen 728? Mm, es interesante la pregunta. Realizando una interpretación favorable al trabajador, yo indiqué que si digamos a la fecha de entrada en vigencia tú tienes un año de vigencia, y hasta la reglamentación de la ley tú ya cumples tus 2 años, o inclusive hasta antes de, imaginemos, declaran inconstitucional la ley, si antes de la inconstitucionalidad de la ley se logra los 2 años, se podría obtener el derecho a la ley. O sea, lo que quiero decir es que existe un derecho expectaticio en estos casos. O sea, tengo 1 año, 9 meses, entonces tienes un derecho expectaticio a que se cumpla los 3 meses. Como estás a plazo indeterminado, vas a lograr cumplir. En ningún momento la norma, cuando dice tu contrato es indeterminado, te exige que ya tengas los 2 años o 3 años. Solamente a la entrada en vigencia ya tu contrato es indeterminado, lo cual el espíritu de la norma implicaría que lo que pretende es dar oportunidad a algunos trabajadores para cumplir el requisito de los 2 años o 3 años. Gracias, doctor. Sí, a ver, por favor, preguntas respecto al tema, ¿ya? Gracias. Mirna Luz Asmat Beltrán pregunta, los que tenemos contratos hasta el 31 de mayo y ya no han solicitado la prórroga, ¿cuál sería nuestra situación actual? Bueno, deben seguir trabajando. Si es que no trabajaran, bueno, una constatación policial y bueno, conforme a la ley 31.131, aunque no les hagan un nuevo contrato, ustedes ya son a plazo indeterminado. Lo que yo sugeriría es que en grupo, presenten una carta notarial indicando que en atención a la ley 31.131 vigente en la actualidad, se sirvan a emitirse los contratos CAS a plazo indeterminado. Con eso ya podrían tener allí un aval de que están haciendo uso de su derecho. Gracias, doctor. Al respecto, doctor, nosotros como sindicato hemos cursado una carta a la SUNAFIL, quien es nuestro empleador, en el cual hemos solicitado, hemos requerido que en mérito a los argumentos que también usted plasma, que es que no se necesita la reglamentación de la ley ni esperar a que exista un cronograma, cumpla con pasar a los trabajadores, no solamente a nuestros afiliados, sino a todos los CAS, al régimen que corresponde, en este caso 728 en SUNAFIL. La SUNAFIL nos ha respondido señalando que todos, de acuerdo a la ley 31.1.31, señala que los trabajadores ya son indeterminados, ¿no? Sin embargo, no quiere o no cumple con este requerimiento. En ese sentido, doctor, ya hemos presentado, como le digo, ya este escrito como sindicato a favor de todos los trabajadores CAS de la SUNAFIL. ¿Hay alguna responsabilidad administrativa? ¿Podemos nosotros interponer algún procedimiento administrativo contra los funcionarios que resulten responsables? Gracias. Sí, podría interponer por negligencia en el desempeño de sus funciones, porque la norma es clara, dice, a falta de reglamentación se puede exigir el cumplimiento de la ley. Entonces, respecto del proceso, a esa respuesta habría que interponer ya un recurso de apelación administrativa, agotar la vía y ya puede irse a un juez y que sea el juez el que ordene el inicio del procedimiento de incorporación. Eh, Eso sería la respuesta a esto.
Gracias, doctor. María Dayana Solano Galvez nos pregunta, buenas tardes. En mi caso, antes de ingresar a la entidad CAS, laboré bajo CAS 276. Mi tiempo de servicios deben ser 6 años en CAS y otros 4 años 276. ¿Se aplicaría la discontinuidad? Al momento de entrada en vigencia es trabajador CAS, en ese caso. Indica que, bueno, parece que los últimos años es 276. No, sí, sí, sí. Ah, es CAS. Sí es trabajador CAS, doctor. Entonces sí entra dentro del marco de la ley. Sí está como CAS permanente al momento de la entrada en vigencia de la norma. En el Gracias. caso de los discontinuos, 3 años discontinuos. Claudio Colbe Vega León nos pregunta, yo tengo algunos memos los cuales tienen descargo debidamente ya que son por hostigamiento laboral. ¿Yo aplico la ley ya que soy CAS desde enero del 2018? En ninguna parte la norma hace referencia a que los procesos administrativos disciplinarios, amonestaciones, esas situaciones impiden el goce del derecho. Así es que el goce del derecho solamente es trabajador CAS, ingreso por concurso, labores de naturaleza permanente. En ninguna parte dice no tener de mérito alguno. Entonces, ¿por qué? Porque se entiende presunción de inocencia y en el sector público la presunción de licitud. Se presume que el servidor público actúa pegado a sus deberes. Entonces, en base a ese principio, ya tiene el derecho. No tiene nada que ver los actos de hostilidad laboral que está sufriendo. Y es una situación que no afectaría el goce de su derecho. Gracias, doctor. Santo Leandro Jiménez Benítez pregunta, ¿corresponde presentar documento para que el empleador reconozca nuestro contrato indeterminado, ya que a la fecha muchos empleadores no nos han dicho nada? Gracias. Sí, sería bueno presentarle una pequeña carta indicándole que por medio de la presente solicito se emita la adenda a mi contrato administrativo de servicios, indicando como plazo de duración que es a plazo indeterminado conforme a la ley 31.131 y le da el plazo en este caso, de 7 días hábiles, conforme a la ley 27.444. Si no lo daría, ya usted tiene una prueba de que está ejerciendo el derecho previsto en la ley 31.131. Y usted puede decidir entre esperar o dejarlo así, o en su caso ya podría pensar en una denuncia administrativa por negligencia en el desempeño de funciones o una denuncia penal por omisión de funciones. Eso ya sería por estrategia verificar qué es lo que se puede hacer. Gracias, doctor. Joe Rojas nos pregunta, en mi caso, yo trabajé en la Intendencia Regional de Cajamarca como especialista legal 2. Luego postulé para el cargo de asistente legal en la ciudad de Chimbote, de la zonal de trabajo perteneciente a la Intendencia Regional Ancash. Luego postulé para el puesto de especialista legal 2 en esa misma Intendencia Regional. Todos los periodos suman 3 años y 5 meses. Se contabilizan todos los periodos laborados a pesar de laborar en distintas intendencias y puestos de trabajo. Sí, el Estado se entiende como un único empleador, o sea, el Estado es uno. Por lo tanto, sí, se computa todo, se unifica todos esos tiempos de servicios. Edelmira Samantha Aquino Asensio nos pregunta, me encuentro en CAS por concurso como especialista legal, pero este año me dieron una encargatura en intendencia. Es verdad que no podría afiliarme al sindicato por tener una encargatura de confianza, pero ello es en adición a mis funciones, a pesar de tener un CAS por concurso. En ese caso, si es en adición a las funciones, sería dudoso, pero bueno, la norma general indica que no es posible que los trabajadores de dirección y de confianza sean parte de un sindicato. Dice, salvo que el estatuto del sindicato lo permita. O si el estatuto del sindicato SUNAFIL dice que sí pueden ser parte, no hay problema, puede ser parte del sindicato. Claro, con algunas limitaciones que garanticen, ¿no? Evitar algunas susceptibilidades. Por ejemplo, en una comisión negociadora que usted sea parte, tendrá que usted abstenerse de ser parte de la comisión negociadora porque usted, a pesar que es personal de dirección, conforme al estatuto, usted podría también ser afiliado, entonces tendría que abstenerse. Entonces, esa situación habría que ver en ese caso. Gracias, doctor. Yeco 128 pregunta, buenas noches, yo tengo 7 años como CAS, ¿qué debo hacer? De declararse inconstitucional la ley, ¿cuáles son los efectos en tanto al plazo indeterminado y a la migración a los otros regímenes? Desde mi punto de vista, la declaración de inconstitucionalidad de la ley 31.131 podría afectar el procedimiento
de, de incorporación. Sin embargo, la declaración de estabilidad laboral indeterminado, indefinido del CAS, eso no se podría quitar. ¿Por qué razón? Porque este derecho a la estabilidad laboral ya se incorporó al patrimonio de los trabajadores CAS, que estuvieron trabajando al 10 de marzo del 2021. Si con posterioridad un trabajador CAS ingresa luego de la sentencia que declara inconstitucional la norma, esos trabajadores no tendrían este derecho a la estabilidad laboral, pero los demás sí, porque ya incorporaron su patrimonio. Ahora, respecto de la reglamentación, imaginemos que declaran inconstitucional la ley. Eh, el Poder Ejecutivo con eso va a impedir la reglamentación de la ley, pero el derecho también a ser incorporado ya se incorporó al patrimonio del trabajador CAS, lo que va a implicar que el trabajador CAS podría buscar otras vías laborales de solución de conflictos. Una de esas vías podría ser la negociación colectiva, donde se negocie la reglamentación del proceso de incorporación conforme a la 31.131 por el periodo que estuvo vigente. Entonces, para eso es importante, digamos, si usted presentó su solicitud, incorpórame nada más. Entonces, allí ya se ve un ejercicio del derecho. Entonces, la sentencia del Tribunal Constitucional, como no tiene efectos retroactivos, no podría afectar estas situaciones jurídicas. Ojo, si ustedes revisan el artículo 103 de la Constitución, asume la teoría de los hechos cumplidos. Entonces, esta teoría en nuestra Constitución dice que la ley, que incluye a la sentencia que tiene fuerza de ley, a la sentencia de inconstitucionalidad que tiene fuerza de ley, dice, la ley no tiene efectos retroactivos a las, salvo a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas. Si ven en la doctrina, ¿qué es una situación jurídica? Una situación jurídica es un derecho subjetivo. Es decir, que la ley no puede afectar los derechos subjetivos, solamente sus consecuencias. Y en este caso, la situación jurídica que se ha creado con la ley 31.131 es un derecho laboral de rango legal a ser incorporado y a la estabilidad laboral relativa. Por lo tanto, no se podría afectar esta situación jurídica y esta situación jurídica sería perfectamente exigible. A lo que viene todavía a apoyarnos el principio de irrenunciabilidad de derechos, que el Tribunal Constitucional mismo ha indicado que la irrenunciabilidad de derechos es para los derechos que están en la Constitución y los derechos que están en la ley. Y el derecho a ser incorporado y a la estabilidad laboral del CAS está previsto justo en una norma con rango de ley. Entonces, de esa manera está cubierto la situación jurídica que se ha creado con la ley 31.131. Y muy difícil que una sentencia que declare inconstitucional esta ley podría arrebatar de tu patrimonio de trabajador estos dos derechos. Hacerlo implicaría pues unas situaciones de sanciones a nivel internacional, la OIT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, mucho cuidado tendría que tener el Tribunal Constitucional para afectar estos derechos. Las organizaciones sindicales del país podrían marchar en frente porque sería una violación al Estado de Derecho y a los principios constitucionales de rango laboral. Gracias, doctor. Una consulta, doctor. Nosotros, el sindicato se hizo una FIL como organización gremial, podría solicitar como parte de una negociación colectiva el hecho de incorporar en cumplimiento de la ley 31.131 a sus afiliados trabajadores CAS. ¿Es factible esto? En todo caso, si no se negocia directamente por trato directo, un tribunal arbitral lo podría hacer. Gracias. Sí, es factible. Inclusive, imaginemos que no tenemos ley 31.131. Podríamos negociarlo aún sin esa ley. Yo le digo esto porque he tenido unas conferencias y ha sido interesante porque ya me han informado, dice que a nivel nacional algunas municipalidades de provincias ya los han incorporado. Como ya venció el plazo de reglamentación, dice, a falta de reglamentación es exigible, inmediatamente ya la municipalidad ha incorporado a sus trabajadores CAS como permanentes. Eso ya está sucediendo, hay ya realidades. Porque entonces lo que pasa es que las autoridades ahí administrativas emiten la resolución, lo incorporan, y con eso cuando viene la sentencia del Tribunal Constitucional ya sería imposible pues afectar a estos trabajadores y la conducta sería perfectamente legal, ajustada a derecho. Y,
pero ya, bueno, hay algunas entidades que no quieren, que están esperando la demanda de inconstitucionalidad y toda esa situación, pero en realidad está pasando esa situación a nivel nacional. Pero como le indico, sí sería posible negociar la incorporación y después laudar, irse a un laudo arbitral. Ok, doctor. Miguel Ángel Castillo de esa. Miguel Reati, ¿quieres intervenir? Aló, Miguel Reati. Bueno, lo silencio. Miguel Ángel Castillo de esa nos pregunta, yo trabajo en el 2010 hasta el 2016 como CAS, luego entré a otra entidad del 2019 a la fecha. ¿Esto suma los años laboral? Sí, ya como ya se respondió, sí, no hay problema. Gracias. Janet Ivonne Jorge Pilpe pregunta, entre un contrato CAS y otro contrato CAS de diferentes instituciones, hay días de desvinculación. ¿Cuánto debe ser el tiempo máximo para considerar continuidad, considerando que el Estado es único empleador? Bueno, en el caso de, si estamos hablando de la 31.131, dice discontinuo, es decir, que no hay un plazo, no está pidiendo una continuidad laboral, más bien habla de discontinuidad. Pero usted me dice, ¿cuánto de tiempo en general? Menos de 30 días. Entonces, si hay menos de 30 días, se entiende que por principio de continuidad laboral es la misma relación laboral. Si hay más de 30 días, es una relación laboral y otra relación laboral. Berta Ferre nos pregunta, doctor, buenas tardes. ¿Se debe entender entonces que si hemos trabajado en otra institución como CAS, por ejemplo, direcciones regionales, sumaría con el tiempo de CAS actual que tenemos en Sunafil? Le cuento una experiencia. Salió también la norma de nombramiento y también establecía el requisito de 3 años discontinuos. Y las entidades públicas, algunas entidades públicas agarraron y dijeron, ah, ya, dice discontinuo, ya, trabajaste en la municipalidad de Ayaviri, trabajaste en la municipalidad de Chachapoyas, ya, te lo sumamos ese periodo y lo que has trabajado en nuestra municipalidad, cumples los 3 años y lo nombraron. Ese mismo criterio es el que se debe entender en este caso. Y sí se ha dado esa interpretación. No es algo que, digamos, estamos interpretando como algo nuevo, sino es que sí se da a nivel nacional estas interpretaciones. Y es correcto, es aceptado a derecho, ajustado a derecho. Gracias, doctor. Yani Karim Valdera Pérez nos pregunta, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Le consulto respecto al tema sobre los requisitos. La ley establece haber ingresado por concurso público y muchos de nosotros hemos ingresado por convocatoria. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre concurso público y convocatoria pública? Gracias. En este caso es interesante. Yo he visto también convocatoria, pero esta convocatoria, si fue pegada a nivel, bueno, a vista del público, ya es una convocatoria pública. Entonces entendería, bueno, el concurso público tiene fases y una de las fases del concurso público es la convocatoria. Entonces, la convocatoria es parte de un concurso público. Ahora usted me dice, solamente hicieron la convocatoria. Bueno, en ese caso, si usted me dice, desde un punto de vista laboral, doctor, deme una respuesta. Yo lo primero que le diría, la convocatoria es parte de un concurso público, que es un procedimiento administrativo. Entonces, si es parte de un concurso público, inmediatamente la convocatoria implica el concurso público. No, pero no se hicieron las siguientes fases. Entonces la administración pública no podrá alegar en su favor un hecho propio que ha hecho mal. Entonces ahí aplicamos la teoría de los actos propios o la doctrina de los actos propios, por el cual no puedo alegar a mi favor un hecho que yo mismo he generado. Entonces yo no podría decir como entidad, no, es que solamente puse la convocatoria. No, pero un momentito, la convocatoria implica el inicio de un concurso público. Que tú no lo hayas culminado no es responsabilidad del trabajador, es responsabilidad de la entidad pública. Y por lo tanto cumplirían con el requisito. Bueno, esa es la interpretación laboral que yo daría a este supuesto. Gracias, doctor. Iliana Morán pregunta. La pregunta de Delmira Aquino, son muchos los especialistas, ya sea administrativos o legales, que han asumido encargaturas en adición a sus funciones, pero siempre que envían el aplicativo de la Oficina de Recursos Humanos para efectos presupuestales, no te consideran como tal en el cargo, como tal cargo, perdón, del subintendente, manteniendo siempre el cargo con el que se concursó de especialista. En este caso, si entendí bien, ninguno de ellos que se encuentre
es el caso, ¿se podrá afiliar al sindicato? Mire, en este caso es una situación particular. Me indica de que yo estoy laborando en un determinado cargo y en adición a las funciones me dan un cargo de confianza o de dirección. En ese caso, se supone que el ejercicio como trabajador de confianza o de dirección debe ser íntegro, no en adición a funciones. Entonces, principio de libertad sindical positiva. Pensar que esta situación donde él sigue ejerciendo sus funciones como trabajador no implicaría no dejarlo sindicalizarse sería afectar su derecho a la libertad sindical. Y por lo tanto, sí podría sindicalizarse en tanto esté ejerciendo su función normal y que adicionalmente le hayan puesto las funciones de dirección o de confianza. Entonces, desde mi punto de vista, en respeto del principio de la libertad sindical positiva, sí podría incorporarse un sindicato. Gracias, doctor. Santos Jiménez Benítez pregunta, ¿por qué las convocatorias han sido publicadas en la página web del Ministerio de Trabajo como de la institución, tanto igual como un concurso público? Eso es mucho mejor la situación. Si la convocatoria pública está en el portal institucional, ya se garantizó el derecho de transparencia y publicidad. Y si fue público y transparente, ya es público. Y si es público, se ha respetado la meritocracia, el ingreso por un concurso público. Porque es mucho mejor todavía y habría que guardar todavía como una prueba de que esa convocatoria se publicó en el portal institucional y estaba a la vista de todas las personas para que lo vean. Gracias, doctor. Fernando Yantoy Vanos consulta, con la experiencia y conocimiento del expositor, ¿la ley 31131 es inconstitucional en cuanto a los requisitos de incorporación? No, no es inconstitucional, es totalmente constitucional. El primer requisito, labores de naturaleza permanente. Esto mucho se exige para efectos de desnaturalizar cualquier relación laboral a plazo determinado o una relación civil que encubre una relación laboral. Entonces, este requisito es totalmente constitucional. Segundo, concurso público. El concurso público es vital y reconocido por la Ley Marco del Empleo Público que garantiza la meritocracia y la Ley 30.131 respeta este principio. Tercero, 2 años continuos o 3 años discontinuos. Está exigiendo un tiempo de servicio mínimo para acceder a un derecho que está en esta ley. Entonces, totalmente constitucional. El requisito D, como les indiqué, no es tanto un requisito, más bien es una garantía de irrenunciabilidad de un derecho respecto de un trabajador CAS permanente que le han variado la contratación y que aparentemente perdería su derecho a la ley 31.131. Pero indica la misma norma que si cumple los 2 años o los 3 años discontinuos, tiene derecho a lo que indica la ley 31.131. Sí, doctor, una consulta. Hace poco el Servir emitió una resolución en la cual, ante el despido de una trabajadora en Contraloría, quien no le habían renovado su contrato CAS, pese a que cumplía, pero alegaba que, bueno, ella señalaba de que pese a que estaba en un puesto temporal, el Servir determinó que que sí cumplía el requisito e inclusive desnaturalizó el contrato, indicando de que no es que ocupaba una plaza temporal, sino era una plaza indeterminada. Esto significaría entonces que el Servir también podría ayudar en el sentido de que aclare, porque muchas entidades pueden alegar pues la temporalidad de una plaza y el Servir pues podría establecer lo contrario. ¿Cuál sería su opinión al respecto? No sé si ha leído Sí, Gracias. sí, efectivamente sí leí la resolución. Y bueno, para efectos de la ley 31.131, en referencia al derecho que han adquirido a una estabilidad laboral relativa, excelente. Esa resolución del Tribunal del Servicio, porque no es un informe técnico, está otorgando y dando pie a que ese derecho se respete. Es que para mí me pareció estupendo que haya salido esta resolución
porque está garantizando el derecho de ustedes y las interpretaciones que se vienen dando, las interpretaciones laborales a favor de la estabilidad laboral generada por la ley 31.131. Entonces, esa resolución, bueno, hay que utilizarla en los casos en los cuales algún trabajador CAS que esté bajo la ley 31.131 sea afectado en sus derechos, como es el derecho a la estabilidad laboral. Gracias, doctor. El compañero James Pardo quiere hacer una consulta. Adelante, James. Sí, buenas noches. Con la disculpa del caso. Doctor, más que todo una consulta, hacer una apreciación, es que nosotros hemos ingresado, o bueno, hemos concursado y hemos ganado plazas de especialistas. En mi caso, en Huancavelica, soy especialista 1 de la CIRE. Sin embargo, luego se me ha designado como subintendente de resolución. Pero hay que aclarar que ya las plazas de subintendencias no son de confianza. Ya desde el año pasado, si no me equivoco, dejaron sin efecto las designaciones y todas son por convocatoria. Al parecer, por falta de presupuesto, se nos está poniendo en una plaza que está ahí vacante y no se sabe hasta cuándo esa designación, porque al no haber presupuesto nos ponen a nosotros a hacer las funciones de subintendente, a asumir esas responsabilidades, pero no tenemos el nivel remunerativo que tiene un subintendente si estuviera ejerciendo normalmente, pues, ¿no? Entonces hay que aclarar que las subintendencias no son de confianza, así que podemos ser parte del sindicato. Y bueno, la pregunta es, ¿hasta cuándo podemos estar así designados en una plaza que si bien es cierto existe, pero no está presupuestada? ¿Y cuál va a ser si nosotros podemos reclamar un nivel remunerativo ahí? Pero ya sabemos que el Servir ha sacado ciertos criterios en base a esto de la designación y que los CAS no pueden tener esa retribución de esas plazas si solamente ha sido una designación, pero esto siempre está vacante. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser esa bendita designación? Gracias, doctor. Bueno, en ese caso yo considero, bueno, que se debería presentar un escrito solicitando, bueno, si usted me quiere, me dice, doctor, ¿hay alguna norma que nos ampare? En el Perú los criterios del servir, los informes técnicos son demasiado, por decirlo así, antilaborales, porque si nos vamos a la convención, al protocolo de la Convención de San José, donde habla de los derechos sociales, habla expresamente sobre el derecho a una remuneración equitativa y el derecho a la remuneración que correspondería al cargo que usted ocupa. Entonces, desde un punto de vista de estos convenios que son aplicables en el Perú, si usted está ostentando un cargo que tiene una remuneración presupuestada, pero a usted le pagan una remuneración menor, usted tendría el derecho de solicitar que le paguen la remuneración que le corresponde. No a través de una bonificación diferencial, porque eso es la bonificación diferencial del 276, simplemente que se le nivele la remuneración. En ese caso no hablamos de homologación de remuneraciones, sino de nivelación de la remuneración. Ahora, el periodo en el cual usted debe ser designado ante una plaza vacante que le está generando perjuicio, en ese caso sería la posibilidad de presentar un escrito solicitando que se regularice su situación por cuanto está impidiendo esta designación en una plaza vacante a plazo indeterminado, está impidiendo su derecho a la libertad sindical porque le está impidiendo ingresar a un sindicato. O sea, yo le buscaría esa excusa o ese fundamento para que o me dan bien la designación y su remuneración que corresponde, o en su caso me retiran de esa designación y me dan el cargo que por concurso público gané, porque como al tenerme en esta situación me están impidiendo ser parte de un sindicato, me están afectando. Y esta situación podría generar responsabilidad administrativa, SUNAFIL, el Secretaría Técnica, Proceso Administrativo Disciplinario, o sea, ya vemos, inclusive yo pensaría en ese caso, como estamos viendo, ¿sabe qué, doctor? A mí me han dado, yo gané en esta plaza, ya, perfecto. Y si hubiera estado en esa plaza, yo hubiera estado, podía haberme incorporado, afiliado a un sindicato. Sin embargo, me ponen designado en una plaza vacante, que supuestamente es de confianza, pero en esta situación no me están impidiendo incorporarme a un sindicato. Entonces, esto sería una violación al derecho constitucional a la libertad sindical, y yo pensaría
presentar una queja a Defensoría del Pueblo y explicar esta situación en Defensoría del Pueblo y obtener una exhortación favorable. Y con esa exhortación favorable, bueno, ya se podría evitar que la entidad pública, su empleadora, diga algo. ¿Y por qué? Porque ya Defensoría del Pueblo le está exhortando a garantizar el derecho a la libertad sindical. Gracias, doctor, por la respuesta. Eh, bueno, recordarles, compañeros, que el sindicato CISUNAFIL también puede realizar esas reclamaciones. Por favor, Jinson, si mal no recuerdo, eres afiliado. Por lo tanto, te pido, te solicito que nos envíes la información y a todos aquellos compañeros que están en la misma situación nos envíen ello para poder presentar un escrito directamente a SUNAFIL y comenzar las acciones en ese sentido para que le reconozcan el pago de esa encargatura, ¿no? Doctor, sí, Sí, Gison. sí, no solo yo, somos a nivel nacional varios compañeros que están en esta situación. SIAD, CIRES están encargados, ya tienen, yo conozco un caso que por lo menos son 3 años, creo que tiene de designación y siendo especialista administrativo una persona, o sea, es bastante tiempo, por eso yo preguntaba, ¿hasta cuándo la designación? Se supone que la designación es cuando una persona deja vacante esa plaza y luego va a regresar, pero aquí no, o sea, esas nunca están presupuestadas y están ahí vacantes. Ese es el problema, de que arman las cosas a lo apurado, a la carrera, y de ahí vemos qué es lo que pasa. Entonces, sí, voy a contactarme con mis compañeros para poder presentar ante el sindicato toda una relación de trabajadores que estamos en esta situación. Gracias, Gison. Bien, doctor, nada, ya no tenemos más preguntas. Queremos agradecer su ponencia, ha sido excelente y ya estamos en contacto, porque nuestro sindicato está muy interesado en intervenir en esta demanda de inconstitucionalidad planteada por el MEF. Definitivamente estamos ya, creo que ya nos hemos contactado para poder ya ver el tema de honorarios. Lo que sí nos gustaría, doctor, es de que nos apoye en ese sentido, ya que definitivamente, como ya los puso, el sindicato cuenta ya con trabajadores CAS y evidentemente en el eventual caso de que ocurra una sentencia fundada, igual nos gustaría intervenir y para ello le ruego, doctor, nos apoye con sus servicios. Nos piden también su teléfono, doctor, para consultas. Sí, 959-666-272. Ese es mi número. Lo estoy poniendo en el chat también. Excelente, doctor. Pero les pediría si, bueno, si es cortita la consulta, me la hacen por WhatsApp, porque a veces ya estoy con la familia, o estoy comiendo y a veces es un poco engorroso y bueno, se enoja pues la familia, ustedes ya saben cómo es eso. O sea, a veces sí es corta, pero a veces cuando es larga y quieren algo especial, bueno, ustedes saben, ¿no? Como toda profesión hay que pagar una consulta. Entonces tengan eso Evidente, presente. evidente. Bueno, el puesto del sindicato, sí, normal. Eso es para coordinar con el sindicato en los tiempos y en modos. Y yo, la verdad, muy agradecido por la exposición. Espero que les haya servido de mucho. He tratado de ser lo más explicativo posible. Artículo por artículo he tratado de desmenuzar la ley y la demanda de inconstitucionalidad también para que ustedes vean que sí hay argumentos jurídicos sólidos, tanto respecto de la interpretación de la ley como para que se declare la constitucionalidad de nuestra ley 31.131. Entonces, en verdad la verdad, la ley 31.131 nos hemos acostumbrado a ver argumentos técnicos, pero los argumentos técnicos en materia laboral deben tender a el principio de tuitividad del derecho laboral. ¿Qué implica esto? Garantizar los derechos de los trabajadores. Cuando uno no realiza una interpretación de las normas a favor del trabajador, no puede llamarse abogado laboralista, será abogado empresarial, administrativista. Pero a veces muchos critican, dicen, no, que la ley carece de criterios técnicos, pero un momentito, cuando uno realiza la interpretación de la ley, uno está viendo a las personas CAS que están 5, 8, 6 años, cada 3 meses pidiendo por favor al empleador que le renueve su contrato. Gracias a Dios con la estabilidad laboral
y el trabajador CAS va a poder levantar la cabeza por más sus organizaciones sindicales sin temor a que no le renueven su contrato. Y eso es algo correcto y justo, es justicia social. Y la justicia social inclusive es definida por la OIT, porque a veces piensan que la interpretación debe ser siempre a favor del Estado. No, la interpretación en este caso de empleo público es a favor del trabajador. Y eso es principio jurídico y es algo, una defensa netamente técnica. Entonces yo muy agradecido con todos ustedes. Cualquier situación me la hacen saber al celular, no hay problema. Y siempre para compartir, bueno, los conocimientos y dialogar sobre estas normatividades y que ustedes tengan mayores elementos de juicio para poder defender sus derechos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, estamos Gracias. en contacto. Ok, hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Bien, compañeros, esa fue la ponencia del doctor Tacori Cari, a quien ya le hemos agradecido su intervención. Por favor, no se olviden de que nuestro sindicato está abierto para que puedan afiliarse. Los formatos ya han sido pasados por el chat. Estamos a la espera de su decisión. Sin más que decir, compañeros, nos despedimos. Buen fin de semana y estamos en contacto para una próxima reunión que de todas maneras creo que va a haber otra ponencia. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches.